Fiesta familiar, un cumpleaños, es madrugada, van tranquilamente y notan, y esto creo que es importante, y los que sean seguidores de Milenio 3 lo sabrán, no se cruzan con casi nadie. En un lugar de mucho tránsito no se cruzan con casi nadie. Francisco nos lo contaba así. Y bueno, estamos en Castellón y nos dirigíamos donde nosotros vivimos, que es Almazora, que es un pueblo que está pues pegado a la capital. Es una especie, no llega a ser autovía, pero es de doble carril, doble sentido, o sea, no es amplia, no está, hombre, de noche no está mejor todo iluminado que se pudiera estar como en otras, digamos, mejores carreteras, pero no sé, a esas horas, digamos que no había apenas tráfico, por no decir, resultaba un poco que no había nadie. Pero bueno, lo único que me chocó a mí cuando me puse a pensar lo que me había dicho ella, que no nos cruzásemos así con mucho tráfico. Bueno, uno de los testigos, hemos querido hablar con los dos. Francisco, sin embargo, no vio nada, no le dio tiempo a ver nada. Iban en el vehículo, como seguro muchos amigos de Milenio van esta noche en su vehículo. No es carretera autovía, es carretera nacional de doble sentido. Pero claro, es como me ocurre muchas veces cuando, y por cierto, mando un abrazo a todos los taxistas no solo de Madrid, sino de toda España, que nos hacen muchos de ellos saber, bueno, pues su fidelidad al programa, ¿no? Y es que la radio en el coche se siente de forma distinta, incluso distinto si el taxi, por ejemplo, el vehículo va por la ciudad de Madrid u otra ciudad, y si se aparta del casco urbano. Es entonces cuando el campo, y hemos hablado mucho de campo y carretera esta noche, adquiere otra forma, entra en una burbuja. Es importante, no se cruzan con casi nadie, y eso ocurre en casi todos los casos extraños de misterio de encuentro en carretera. Antes y después, los testigos tienen la sensación de que están viviendo una experiencia quizá onírica, algo un poco diferente. En esa carretera donde habitualmente el tráfico de camiones o de coches es constante, de repente ha habido un impasse. Durante ese impasse ha aparecido algo que parece absurdo y luego, durante un tiempo, otra vez la soledad y de repente, ¡pum!, vuelta a la realidad. Y eso ocurre en las carreteras y en otros muchos casos. Entre Castellón y Almazora, amigos, ahora sí necesito vuestra ayuda, porque estos chicos, estos jóvenes, querían saber si ha ocurrido algo allí o algún dato. Entre Castellón y Almazora, hace tan solo una semana, Lucía iba en el asiento del copiloto. Iba tranquilamente y era un viaje normal, destino el hogar. Y, en fin, hemos decidido hablar con ella. Lucía, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía, hace muy poco tiempo, hace apenas una semana, vas con Fran, con tu novio, en el coche, es altas horas de la madrugada. Cuéntanos, ¿qué es lo que ves? Uy, pues bueno, yo en principio ya un poco de lejos empecé a ver como a alguien, ¿vale?, que iba caminando, pero no se apreciaba bien. Y me picó la curiosidad porque, claro, a las 4 de la mañana pues no es normal por ahí paseando. De día sí, porque es una zona que es yendo de Castellón hasta Almazora, es una zona peatonal que es carril bici y pasea mucha gente por ahí, pero claro, a las 4 de la mañana no. Entonces ya me picó la curiosidad ya al verlo de lejos. Pero conforme se fue acercando el coche ya empecé a verlo mejor. Ya al girar, hacer una rotonda, ya lo pude ver claramente. ¿Cómo era? Pues era un hombre que sería de unos 40 o 50 años más o menos, y era de 1,70 m o 75 de alto. ¿Te llamó la atención lo que es la vestimenta? Sí, bastante, porque iba vestido con un traje chaqueta que era así como jaspeado y además pues claro no encajaba con esta época, y aparte de eso la tela era gruesa y esa noche no hacía tanto calor como para ir en manga corta, pero tampoco hacía tanto frío como para ir en pleno invierno. ¿Te dio la impresión así a primera vista, en esos metros que vas observándole desde tu posición en el coche, que este individuo va vestido de una forma anacrónica, o sea, antiguo? Exactamente, como de los años 50 o 60 más o menos. Bueno, iba muy despacio y se tambaleaba, por eso pensaba al principio que era un mendigo, que estaba borracho. Y no le veía la cara por eso mismo, porque iba todo el rato hacia la misma dirección que nosotros, y además iba como cabizbajo. Y entonces el coche se va aproximando, lo ves con las luces, ¿y qué es lo que ocurre?
Y pues nada, se va aproximando el coche y yo lo veo como va caminando del lado un poquito ligeramente, se tambaleaba, muy despacio, y conforme vamos a acercarnos hubo un momento que se paró, ¿vale? Pero fue un segundo, hizo ademán como de que quisiera cruzar la carretera, y justo en el momento que el coche iba a pasar por su lado, que se suponía que yo lo iba a tener ya delante, desapareció, literalmente. ¿Se esfumó Sí. en un abrir y cerrar de ojos? Exacto, como si fuera humo, igual. Y era imposible, vamos, que se pudiera haber ido por algún lado, porque si se va por la parte derecha, le toca saltar un muro y una alambrada. Y detrás de la alambrada hay como una especie de campo muy grande, y al detrás del campo hay una casa muy vieja. Lo hubiéramos visto, lógicamente. Si en lugar de ir hacia la derecha, va hacia la izquierda, se hubiese cruzado por delante del coche o por detrás, y mi novio hubiese tenido que pegar frenazo o lo hubiera atropellado. Pues que no, es que es imposible. De todas formas, incluso esa cojera o esa especie de tambaleo era tan evidente que llegaste a pensar, Lucía, que podía ser alguien al que habían herido, por ejemplo. Exactamente, sí, eso es otra de las... Es que pensé las dos cosas. Por un lado, que era un borracho, y como iba así vestido, digo, será un indigente, la gente caritativa le habrá dado ropa y por eso lleva esa ropa. Y por el otro lado, también me invadió como una sensación de melancolía hacia él, como tristeza. Entonces también me vino a la cabeza que pudiera estar herido. Ver delante de tus ojos a una persona y delante de tus ojos prácticamente se esfumó. No quedó nada, ni rastro. Nada, ni rastro. ¿Y qué le dices a Fran? Es que yo le iba a haber dicho, porque al verlo, le iba así en plan de broma y eso, le iba a decir, mira ese borracho que va por ahí. Y en lugar de eso no me dio tiempo, ya le dije, no está. Ya no está, y él me preguntaba, ¿pero no está quién? Y yo, ¿el hombre? ¿Y el qué hombre? Pues, y ya no le pude decir nada más hasta llegamos a casa, porque no me asustó, pero claro, me quedé sorprendida, normal. Eso no pasa siempre. ¿Tuviste miedo o temor? No, miedo, lo que sentía, aparte de la sorpresa, después de eso, también seguía sintiendo esa sensación de, como de tristeza. ¿Caminaba muy despacio o no? Sí, caminaba muy despacio, ¿vale? Y era de una forma muy curiosa porque daba la sensación de que fuera a veces como a cámara lenta, como ralentizado, una cosa muy, muy extraña. No tienes la menor duda de que era una figura que estaba ahí. ¿Crees que puede tener que ver con esa casa antigua? Si puede ser, vamos a decirlo así, escondrijo o hogar de algunos indigentes. ¿Tenéis información de eso o no? No, además es que esa casa no tiene ni techo ya. Entonces ahí, vamos, no, ahí no. Y además que es que lo hubiera visto también mi novia, que es imposible que se hubiese ido. Si pasa por delante del coche lo atropellamos, si pasa por detrás lo vemos por el espejo retrovisor, y además tiene que cruzar la calzada, y si se va por el otro lado le toca pegar un salto y luego saltar una alambrada y correr un campo a través. Y bueno, aparte de esa casa, en esa zona hay varias casas que son muy antiguas, de los años 20 o así más o menos. ¿Llegaste a ver cabello o llevaba algún tipo de sombrero? No, llevaba, creo que el pelo lo tenía como castaño. Evidentemente, Lucía, tu interés también es saber si en ese punto concreto sí ha pasado algo, ¿no? Sí. Pues lo que haremos, Lucía, lo lógico es hacer un llamamiento a ver si alguien sabe algo de esa zona en concreto, a ver si alguien ha visto algo parecido, si tienen noticias quizá de accidentes o de sucesos que puedan tener que ver con esa época, y a ver si logramos tener información complementaria, lo que viste. Sí, eso estaría muy bien, porque ahora me he quedado con la duda, la verdad, de esa, porque claro, yo cuento lo que vi, pero yo realmente no puedo decir si lo que vi fue un fantasma o no, o fue mi imaginación, o yo que sé, o algunos dirán mejor una señal o alguna ilusión, pero no puede ser, una señal no lleva un traje, chaqueta, caspeado y camina, desde luego que no. Entonces, por eso me gustaría saber, y así me quitaría la duda, porque quedé más tranquila si ahí ocurrió algo. Pues vamos a hacer el llamamiento, Lucía, vamos a ver cómo responden los oyentes. Te agradecemos muchísimo la información. Un abrazo muy fuerte y gracias por el testimonio, Lucía. Muy bien, gracias, Iker. Un abrazo, gracias. Adiós. Comprendemos evidentemente que Lucía tenga esa inquietud, ¿no? Un señor, no es la primera vez que pasa, ¿eh? Hay un caso que recogía JJ Benítez en la Quinta Columna, en su libro, el caso del matrimonio Corel,
Yo recuerdo el dibujo de Benítez, impresionante, ¿no? Que veía una especie de individuo en el arcén de la carretera, pero que se elevaba, y era en Castellón. No recuerdo ahora mismo el punto exacto, si es cerca. En Onda, provincia de Castellón, otro de los casos, año 95, más o menos célebres, lo investigó el periodista Vicente Moros. Un ser, ¿no? Una especie de figura no bien definida, las piernas se veían muy bien, sí, el tronco, la cabeza, aterrorizó a otros 2 muchachos en un coche. Y es que todas las historias de esta noche, para bien o para mal, parece que tienen 3 protagonistas, ¿no? 2 muchachos y un coche, casi siempre. Nosotros vamos a intentar indagar. Carlos Largo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Punto kilométrico, carretera concreta, doble vía, indagando en los archivos y en la hemeroteca, ¿sacamos algo a colación? Pues a colación sacamos que, por ejemplo, es una carretera donde se suelen producir accidentes de coche. Sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos informaciones del año 2007 que está situada como una de las carreteras en donde se han producido más siniestros, concretamente en la provincia de Castellón. La que más, la carretera es la Nacional 340, es donde más se producen este tipo de accidentes. Y por ejemplo, hace tan solo pues unas horas se producía un accidente justamente en esta carretera, pero digamos pasado Almazora, como decía nuestro oyente. De camino hacia Burriana, en esa dirección, se producía un accidente con una víctima mortal. Y en el año 2006, por ejemplo, también nos tenemos que remontar para encontrar otro accidente de coche. En este caso, el conductor sí que salió ileso, salió herido leve y se chocó contra una pared, que también comentaba nuestro oyente que bueno, es una zona, digamos, de paso de bicicletas, pero en la que también hay algunas edificaciones como antiguas y abandonadas. No hemos encontrado nada de momento en los años 50, años 60, que era lo que Lucía, la testigo, afirmaba que le parecía el atuendo de este hombre, ¿no? Un atuendo como antiguo. Nos recordaba un poco al caso aquel de el camping de los Alfaques, además, donde la gente ve a otra gente vestida como con atuendos desfasados. Y claro, piensa en un mendigo. La descripción es bastante detallada, ¿eh? No tenemos información de momento sobre algo tan antiguo, ¿no? Por el momento, en aquella época no hemos recabado esa información. Pero no si cualquier amigo de la provincia de Castellón, de la zona de Levante, sabe algo, bueno será. Abrimos, en esas líneas están abiertas para gente que pueda saber, ¿no? Puede que no haya ninguna relación, evidentemente, pero lo primero que le surgió a Lucía, me parece un instinto, siempre el instinto del testigo, hay que potenciarlo, ¿no? Es al ver aquello, y encima yo imagino que para ella es un fastidio no poder compartirlo con su pareja, ¿no? Que va al lado, pero es que pasa muchas veces, o sea, no hace mucho, yo iba por el páramo de Masa en Burgos, y tú viste una cosa, yo no la vi, no era sobrenatural, pero casi, ¿no? Una sombra con forma de lobo. Sí. Es cierto, acabamos de salir del pueblo de Félix Rodríguez de la Fuente. Habíamos visto un monumento justo cuando estábamos subiendo por Poza de la Sal, por el camino que conduce hacia el monumento que está arriba. Empezó a caer una fuerte lluvia cuando había hecho un día de sol estupendo. Vimos el monumento que habían hecho ya Félix. Encaminamos la carretera hacia Burgos, la antigua carretera que va por en medio de un bosque, y una figura enorme, negruzca, se cruzó desde un lado al otro de la carretera y pasó como alma que lleva el diablo. Y yo pondría la mano en el fuego, Iker, porque era un lobo. El lobo es difícil de ver por parte del humano, pero se han visto lobos en esa zona del páramo. Y claro, ¿por qué contamos esto? Porque íbamos los dos en el coche. Claro, yo, vete a saber dónde iba mirando yo, pues seguramente a las alturas, o yo qué sé, a las nubes. Y claro, Carmen dijo, mira. Y en ese momento yo ya iba el alcalde de Poza, más adelante, que no supo si era un lobo, podía ser un corzo, pero la forma era como, la viste tú, como de un perro grande, ¿no? Totalmente, y un perro enorme. En la misma carretera donde el día del entierro del gran Félix se vio otro lobo, ¿no? Por parte de Antón García Abril y todo el equipo. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué comentamos esto? Pues porque en la carretera pasan a veces cosas y la percepción del testigo es completamente distinta. El que conduce y el que va al lado. Su campo de visión es diferente. Y en hechos que duran segundos pasa eso. Yo me imagino a Lucía viendo a este indigente, a este individuo herido, a este caminante o lo que sea, y que empieza a ser raro y justo cuando va a decirlo, aquello se desvanece. No es el primer caso, desde luego, pero si hay más información la daremos. Vamos ahora con... Bueno, mañana tenemos una serie de historias increíbles en Cuarto Milenio. Una, la del niño de los lobos, precisamente. Sí.
Marco Rodríguez, el caso Marcos, mañana en Cuarto Milenio. Y una cosa bastante impresionante, yo creo, una investigación de Luis Álvarez, de desaparecidos en Montserrat, de gente que ha ido a desaparecer a Montserrat, de gente que ha ido, parece que a olvidarse del mundo. En un último caso, cuando estaban rodando el reportaje, un hombre salió en pijama con las zapatillas de casa, se montó en un coche, en un BMW, se dio contra uno de los preteles de piedra de Montserrat y desapareció. Y nadie sabe por qué. Y gente que ha ido allí al bosque, ha dejado un mensaje y ha desaparecido. Bueno, pues de desapariciones y apariciones hablamos ahora en otro sentido. Tenemos, Carlos, una semana complicada, con accidentes aéreos y supervivencia extrema, ¿no? El caso último es en la India, y hace apenas una semana daba la vuelta al mundo una historia en Libia de un niño que se salvaba, el niño milagro, de no sé cuántos muertos en un accidente aéreo donde sobrevivir era imposible. Sí, pero no es la única historia que vamos a escuchar a continuación, porque a lo largo de todos estos últimos años y concretamente los últimos meses es cierto que llevamos una temporada de accidentes aéreos, catástrofes naturales, y que pues tenemos estas buenas noticias de gente que logra sobrevivir. Por ejemplo, en el accidente aéreo de la India, en este accidente del Boeing 737 de Air Indian Express, tenían 166 pasajeros y solamente 8 personas han logrado sobrevivir, únicamente porque había un agujero en el fuselaje y lograron salir de ahí. Pero como esta, un montón de historias que vamos a intentar retratar en este reportaje que vamos a escuchar a continuación. Incluso teníamos preparado una historia que, como muchas otras, dejamos ahí en el congelador esperando acontecimientos que vuelvan a darles luz y a veces sombra. Casos de terremotos, por ejemplo, ha habido donde se ha salvado un niño que igual llevaba no sé cuántos días solo debajo de los escombros, y creo que es en México, ¿verdad?, donde se habló de los niños milagro. Sí, en el terremoto de Ciudad de México de 1985 hubo un hospital que quedó totalmente en ruinas, y hubo una serie de niños, en torno a una veintena aproximadamente, que incluso con pocos días y meses de vida lograron sobrevivir. Y pues que luego, al paso de los años, han contado un poco su experiencia de un momento en el que todavía no tenían conciencia como tal. ¿Por qué sobrevivir? Lo recuerdan, tienen algunos sentimientos de aquella tragedia, y cómo recuerdan quizá, o cómo le han contado cómo era su madre, que también pereció en aquella tragedia. Bueno, pues vamos con este informe que elaboran nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo. Ahí está, Informe Express sobre una realidad que, por desgracia, en este caso, tiene el doble vertiente, ¿no? Milagrosa en la salvación, pero por desgracia está habiendo unos desastres que nos dejan sin palabras. Ahí va el reportaje. Esta ciudad ha tenido su dosis de desastres. Vi las secuelas de aquel accidente aéreo, vi el sangriento incendio del hotel. Ponía las noticias esperando oír una determinada combinación de palabras, pero no llegaron jamás. Hasta que un día vi un reportaje sobre un accidente de tren y las oí. Hay un solo superviviente y está milagrosamente sano y salvo. Cecilia Fichan, 1987, superviviente. Erika Delgado, 1995, superviviente. Sergei Petrov, 1997, superviviente. James Pollenheim, 2006, superviviente. Francesca Lewis, 2007, superviviente. Todos estos nombres pertenecen a una larga lista de protagonistas de una misma hazaña: sobrevivir a trágicos accidentes aéreos que acumularon centenares de víctimas. Catástrofes de las que salieron indemnes, como los 8 supervivientes del accidente del Boeing 737 de Air India Express, ocurrido recientemente en India. El avión se desvió y chocó contra algo. Se incendió. Miramos arriba y vimos un hueco en el techo del avión. Salimos hacia el bosque y vimos que estábamos cerca de una línea férrea. Alguien nos llevó al hospital. Éramos 5 los que estábamos vivos. El avión se partió en 2. Yo salté fuera en cuanto se partió. Había trozos ardiendo. Vi que había otras personas que también saltaban del avión hacia los árboles. Otros no se movían. Seguían andando hasta que por fin alguien me ayudó. En las últimas semanas, los medios de comunicación internacionales también se han hecho eco de la noticia de un hecho insólito: la aparición de un único superviviente en un accidente aéreo en Libia.
103 fueron las personas fallecidas, entre ellos sus padres y hermano. Sin embargo, Rubén logró esquivar fortuitamente la muerte. Creo que aún está en estado de shock, aún no se ha recuperado. Sonríe, hace preguntas y dice que quiere comer o que quiere beber. Su condición es estable, pero aún no es posible trasladarlo, ha informado el ministro de Exteriores holandés. Su amigo Dimi dice que les contó a todos en clase que se iba de safari a África, donde iba a ver todo tipo de animales. Pero el pasado reciente también tiene como protagonistas a pequeños bebés que lograron salir indemnes a fuertes catástrofes naturales, como el terremoto de Ciudad de México ocurrido en 1985. Con el tiempo han sido conocidos como los Niño Milagro, y es que no es para menos. A pesar de los más de 8 grados en la escala Richter del seísmo, muchos de ellos sobrevivieron, con tan solo unos pocos días y meses de vida. Estaba en el 8º piso, de repente empecé a sentir como un mareo y luego ya empezaron a gritar que estaba temblando y ya de ahí fue cuando pues, todo se hizo así como un remolino y se vino abajo. Fue cuando nosotros quedamos atrapados ahí. Me impactó mucho de que una persona llevaba un pequeño en los brazos, no me imagino de 4 o 5 años, y que le gritaba: perdóname, no pude salvarlos, perdóname, no pude salvarlos. Pues primero me explicaron que mi mamá había fallecido en el 85, o sea, cuando estaba más chica pues sí me ponía mal, me ponía a llorar, me ponía triste. Supongo que en ese momento fue cuando mi familia se valoró un poco más. Yo creo que nada más tomen conciencia, ¿no?, de lo que puede pasar en un terremoto si llega a ser de la misma magnitud o más grande. Ya han pasado casi 25 años desde que se produjo el terremoto de Ciudad de México y aún hoy muchos de aquellos niños rescatados intentan olvidar aquello que sus mayores les han contado, al igual que también intenta olvidar el pequeño niño que hace tan solo unos meses fue rescatado por un bombero madrileño de los escombros provocados por el terremoto de Haití. Heridas físicas y psicológicas que todos ellos han tenido que superar y que esperan no tener que revivir nunca jamás. Llevaba 52 horas más o menos ahí metí debajo del edificio con el abuelo, y ya ahí fue el momento ahí más fuerte, fue cuando ya noté como que se quería venir conmigo y ya le decía: cariño, que te vienes conmigo. En ese momento hasta puse esta cara de alegría, veía que estiraba la mano ahí que me la quería dar. La emisión del último episodio mañana, y en fin, me contabais a nivel mundial, chicos, que había un caso que se parecía al de Perdidos, pero en la realidad. Pues sí, por ejemplo, tenemos el caso de Julianne Kopke, que en el año 1971 tiene un accidente, va en un avión. Ella tenía tan solo 17 años y justo cuando el avión pasa por la zona de la Amazonía peruana, se desintegra. ¿Qué encontramos a continuación? Pues esta mujer... En el aire, se desintegra en vuelo. Se desintegra en el vuelo, justo cuando estaba en el aire, cuando estaba volando. La siguiente imagen que esta mujer recuerda es despertarse y encontrarse atada a su asiento y alrededor nada más que restos humanos, ropa, maletas, todo esparcido alrededor de la selva en la que se encontraba. Y ella sola. Ella sola. Claro, esa escena de Perdidos, vamos, esa escena es de... Es totalmente como el comienzo de esta serie que decíais. Ella intenta, digamos, reponerse del shock, dice, según palabras de ella, que se queda dormida durante un instante y se despierta de nuevo. Y claro, ya se da cuenta de que todo lo que está viviendo es real. Incluso se da la vuelta y encuentra el cadáver de su madre detrás de su asiento. Ella intenta pues sobrevivir, busca medios para alimentarse e incluso, bueno, pues se cuenta que llega hasta una zona de la orilla de un río donde encuentra por fin una barcaza de unas personas que la acogen. La llevan a un hospital allí cerca de la Amazonía de Perú y ya es rescatada. Pero estuvo durante varios días, como en la serie de Perdidos, pues totalmente oculta en esa selva amazónica y rodeada de chatarra del avión, de restos humanos, de ropa, de maleta, todos los recuerdos que se habían perdido. Una vez más, hasta los guionistas de la ficción bien inventan cosas que nos sorprenden y de forma magistral. Y luego siempre hay un caso real interesantísimo: deflagración en pleno vuelo sobre la Amazonía del Perú. Además, menudo sitio, o sea, difícil que te encuentren. Depende de donde caigas en ese pulmón verde, ¿no? Don Fermín Agustí, bienvenido. Buenas noches, Iker. Aquí a la nueva nave. A la nueva a que se está mejor desde dentro.
A ver, me gusta. Es que es diferente, te tienes que acostumbrar, supongo, ¿no? Como todo. Bueno, que es, como estén escuchando los jefes, nos gusta un montón. Sí. No, a mí de verdad me encanta, a mí me encanta. Fermín, más casos extrañísimos. Me ha gustado mucho el reportaje, que uno vuelve a escuchar las voces, ¿verdad?, de los niños y el momento. Impresionan muchísimo. Y claro, la vorágine de la actualidad que hace que nos olvidemos de las cosas. Y vuelve a escucharlo y se queda como... Ahí está la vida y la muerte en plena danza, ¿no? Cuéntame. Otro de los casos que hemos elegido entre los varios que hay es de una azafata, Vesna Vulovic, es una azafata de las líneas serbias aéreas, bueno, pues que en 1972 estaba volando a más de 10.000 metros de altura cuando en la parte central del avión hace una explosión y caen a tierra. La explosión... Caen desde 10.000 metros de altura. Desde 10.000 metros de altura. La explosión, según el primer informe de investigación que se lleva a cabo en esos días, dice que es por una bomba. De hecho, luego se encuentran restos de un reloj contemporizador y el avión, pues bueno, se destroza y cae. Recientemente, en el 2009, otra investigación niega estos hechos. Todavía no está realmente claro qué es lo que parece. Lo interesante de esta historia es que se le ha otorgado el premio Guinness, récord Guinness, a esta azafata por haber caído desde la mayor altura, 10.000 metros, paracaídas, y haber sobrevivido. ¿Y dónde cayó? Cayó en tierra, no cayó ni en mar, no cayó en tierra, es en Checoslovaquia además. Y claro, época del muro de acero todavía, la antigua Checoslovaquia, vuelo de las líneas aéreas serbias, accidente de 10.000 metros y se le encuentra con vida sin paracaídas. Claro, y en el informe policial de ahora, del 2009, niega primero que fuera un atentado y también dice que el avión, mentira, que había bajado mucho más bajo y que es derribado por un avión caza de Checoslovaquia. Pero claro, por mucho que vaya, me da igual que sean 500 metros, no sé si sobrevive a 500 metros, pero vamos, 10.000. También la única superviviente. Y única superviviente, jolín. Qué historiones, ¿eh? Vaya dos azafatas. Desde luego, en fin, vaya dos escenas, me han impresionado, dos escenas potentes. Por cierto, que tú, hablando de escenas, has estado durante 2 días intensivos en la universidad con muchos compañeros del mundo de la criminología, Antonio Cela, Paco Pérez Avellán y muchos más, aprendiendo cosas, pero también con cosas muy impresionantes. Esta gente ha ido a contar su sabiduría, escena del crimen, y oye, hay cosas que impresionan. Mira, hay escenas, por ejemplo, ahora que estaban hablando de accidentes aéreos, estábamos hablando de esos supervivientes. Hay muchas veces, la mayoría, por desgracia, en las que esos accidentes aéreos, pues no solamente no es que no queden supervivientes, sino que quedan en pésimas condiciones. Acudimos a una charla muy interesante que dio Juan López Palafox, es odontólogo forense. La odontología forense, nos decía él, que es apasionante porque son los restos que cuando los cadáveres ya están, que no se puede sacar ni ADN, ha pasado mucho tiempo o están extremadamente quemados en catástrofes como el 11M, como el accidente de los rodeos, donde había estado este médico y nos lo contaba, pues siempre queda algo. Y ahora se puede identificar perfectamente porque casi todos acudimos al dentista y casi todos tenemos una ficha que los especialistas luego pueden cotejar con los dientes que han quedado. Aunque sea solo una muela, Iker, se puede reconocer a un cadáver tan solo por una pieza dental. Uli. Y nos contaba el caso de los rodeos y lo impresionante que había sido para él, porque era cuando... Imagino que lo más terrible que había visto. Claro, cuando estaba empezando, pero también estuvo en el accidente que ha vuelto a ser noticia por las escuchas que salieron de la Caja Negra hace poco, el accidente de Barajas. Spanair, eso es. El accidente de Barajas que se produjo cuando precisamente nosotros volvíamos de Chile ese día. Me acuerdo perfectamente de todas las portadas. Y esa ha sido una de las charlas muy interesantes. Y fíjate lo curioso de la historia. Nos decía, antes de pasar los ruegos y preguntas, ya os voy a decir, no me preguntéis por el niño de Somosierra, porque no sé por qué de ese niño no quedó absolutamente nada. ¿Eso lo decía él? Eso lo decía el coordinador de odontología forense, Juan López Palafox, el mayor especialista que hay para identificar cuerpos a través de la dentadura. Vaya escena a los periodistas y a los compañeros que estaban haciendo el curso, que ahora eres diplomada en escena del crimen. Bueno, no está nada mal. Eso ha sido en la Universidad Camilo José Cela, donde se han realizado este curso, que ha sido además muy interesante. Pero bueno, entonces,
qué interesante, el hombre que identifica hasta por una mínima pieza, dice, oiga, no me pregunten por el niño de Somosierra. Hacía tiempo, mucho tiempo, que no regresábamos a las carreteras, por lo menos a estas horas tan intempestivas, la 1:11. Recientemente, como siempre suele ocurrir, muchos amigos del programa, taxistas, camioneros, conductores, me comentaban las sensaciones que se viven escuchando este vuestro programa en un vehículo por la noche, y sobre todo si uno no está en la ciudad, sino que se encuentra en ámbitos rurales. Y yo les tenía que responder, y es la verdad, que la radio se escucha en un coche, sobre todo en soledad, como en ningún otro lugar. Por esos caminos de España, la radio es compañía, pero la radio también, con ciertas músicas, ciertos ambientes y ciertos temas, se convierte en algo muy especial. Esa sensación familiar, añeja, auténtica de cuando un grupo de amigos, lo que solemos hacer aquí, hablamos de algunos temas y, sin saber cómo, pues no voy a decir inquietud, pero sí una sensación de cierta alarma nos recorre. Material sensible que en la carretera ha originado muchas historias. Y a esta misma hora, porque los casos continúan, porque las historias se siguen viendo, porque desde luego no sabemos lo que son ni nosotros podemos tener ninguna varita mágica para explicarlas, pero no puede caber duda de que las historias, queridos amigos, siguen pasando. Y el tiempo hace que haya valentía, que la repercusión de estos temas quizás no sea tan negativa como hace unos años, que alguna gente se atreva a hablar, aunque siempre uno es valiente cuando habla de estos asuntos. Por ejemplo, de lo que le ha salido al paso en mitad de una carretera. Casos distintos, diferentes provincias, diferentes lugares. Pocas veces llegan a darse a conocer, y menos en la voz de sus propios protagonistas, y mucho menos con los protagonistas en el lugar donde lo vivieron. Carlos Cala, querido amigo, compañero, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Dónde estás? Pues estoy entre el kilómetro 11 y el kilómetro 10 de la carretera comarcal A360, en la provincia de Sevilla. Estoy en un punto muy próximo a las comarcas de Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla, y a la comarca de Utrera. Estoy en una carretera que en este tramo es bastante recto, es un tramo muy recto de la carretera. Puede haber perfectamente unos 2 kilómetros en línea recta, con una visibilidad casi absoluta, porque además es un terreno donde no abundan los árboles frondosos. Estamos entre olivos recién plantados, olivos jóvenes, hace una noche fantástica, 15 grados, el cielo está casi despejado, hay algunas nubes en todo caso vaporosas que dejan ver la luna menguante y las estrellas. En fin, es una noche muy bonita y estamos en un lugar que, bueno, ya lo iremos comentando a lo largo de la noche, un lugar que a muchos ha estremecido. Efectivamente, porque precisamente la carretera donde se encuentra nuestro amigo, donde está nuestro amigo Carlos Cala, ha sido origen de un sinfín de historias que incluso llegaron a las más altas instituciones, por ejemplo, al Ministerio de Defensa, al Ejército del Aire. No hay que olvidar que estamos muy cerca de una de las principales bases norteamericanas, donde hay un tráfico constante de aviones, de prototipos, a veces de ingeniería secreta. Pero también no es menos cierto que incluso diarios del rancio abolengo, como ABC, se dio cuenta en los años 70 que era tal la cantidad de testimonios en esa zona concreta, testimonios que van desde una luz hasta algo mucho más grave, ¿no? Hasta una aparición que, y ya que esta noche vamos a hablar de espejos, podía ser una aparición de ese mundo onírico, de ese mundo que está al otro lado del espejo. Figuras humanas, figuras en mitad de la calzada, figuras que se desvanecen delante de los conductores, incluso ante conductores que no creían nada de estos temas y que simplemente se encontraron con eso, en cierto momento y en cierto punto kilométrico. Por ejemplo, donde está Carlos Cala. Como decía, la ABC incluso llegó a dedicar una sección con más de 400 episodios, intentando recoger, la ABC de Sevilla, toda una institución, lo que ocurría, lo que contaban las personas. Pero como hemos dicho, tras largo tiempo de hablar del misterio, a veces de forma poco seria, han hecho que muchos testigos no quieran contarlo. Poco a poco parece que la valentía
supera a ese principal recelo o anterior recelo, y la gente puede y quiere hablar. Yo le decía a Carlos Cala que él sigue investigando, él sigue recopilando en su tierra un sinfín de historias, siempre con esa carretera como eje vertical, como columna vertebral, que si era posible estar con los testigos en el lugar de los hechos. Y él me dijo que era muy difícil, pero creo que lo has logrado, ¿no? Pues sí, estoy hablando con ellos y bueno, pues al final eso es lo que dices, ¿no? Se han atrevido a contarnos su historia, que además, para mi sorpresa, porque yo conocía algunos detalles, no demasiados, conocía algunos detalles de lo que a ellos les había ocurrido. Para mi sorpresa, su historia, su vivencia, la de Rafael y la de María, que están aquí esta noche conmigo, es casi calcada a otras historias que otras personas que no tienen nada que ver, que además ni se conocen entre ellos, ya nos han relatado, incluso a nosotros, a miembros del equipo de Milenio. Tenemos por ahí a Rafael, en el punto kilométrico, donde vieron lo que ahora nos van a contar. Rafael, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la valentía, porque sabemos que a veces cuesta, ¿no?, contar estas historias, pero son tantas las personas que lo han visto, que han visto cosas. Primero eso, gracias de nuestra parte y de toda la gente que nos está escuchando. Gracias por estar ahí de nuevo, porque no sé cuál es tu sensación al volver a estas horas al lugar de los hechos. Mi sensación es como casi todas las semanas que paso aquí por esta carretera, porque es un camino que lo hago esta semana, camino de Sevilla, y la verdad es que cada vez que paso por aquí, pues en cierto modo los pelos se me ponen un poquito erizados. Porque no puedes olvidar lo que te ocurrió, ¿no? Bueno, lo olvido, pero bueno, es que una cosa que, aunque no me asuste, porque estas cosas no es que me asusten demasiado, pero sí me impresionó y me impresionan, ¿no? Rafael, ¿podemos empezar contando a la audiencia para que nos hagamos una idea qué pasó, qué noche era, por dónde circulabais y qué es lo que os ocurrió? Bueno, a mí en realidad que me ocurrieron dos ocasiones. Una de ellas iba yo hacia Sevilla y un poquitín más adelante. ¿Cómo? Perdón. Perdón, sí, es que está María también. No os preocupéis, que sé que están los dos y incluso escuchamos pasar algún vehículo para que la gente diga, pueden pensar, no están en la carretera. Claro que están en la carretera. Escuchamos perfectamente, no os preocupéis. Si hay cualquier problema, os daremos buena nota aquí a los técnicos. Cuéntanos, Rafael. Bueno, pues yo iba para Sevilla, además no era tarde porque yo supongo que aproximadamente serían las 9:30, más o menos, por la hora en que yo salgo de Morón para ese día para ir allí, a Sevilla. Y de pronto, bueno, no fue justo en ese punto kilométrico, fue un poquito más, 2 o 3 kilómetros de diferencia con donde estamos ahora mismo. Y de pronto pues se me cruza una figura que yo inmediatamente quité el pie del acelerador, estuve a punto de frenar porque bueno, para mí es que la atropellaba, vamos, pero es una figura que cruzó la carretera y bueno, y ya está. Y claro, yo cuando llegué a Sevilla me lo dijo mi mujer, viene el blanco, ¿qué te ha pasado? Y eso sí me impresiona bastante. ¿Pero no una figura normal y corriente, Rafael? Era como una figura pero muy definida no era la figura, se veía que era una persona, una figura humana, pero no le pude distinguir detalles, ¿no? Y ese día que es la primera vez que me ha ocurrido, sí es verdad que me dejó bastante impresionado. Sí, Rafael, me comentaba Iker que esa figura era así como vaporosa, sí. como si fuese una, ¿verdad, Rafael? Sí, como si fuera así, pero bueno, pero algo, que no era una figura palpable, ¿no? No era una persona, vamos. No era, sí. ¿Y ocurrió cerca de ese punto kilométrico donde estamos ahora? Exactamente, cerca de este punto kilométrico, sí, como 2 kilómetros aproximadamente. Carlos, y hay un segundo episodio, un segundo caso donde, sí. Y es lo curioso, ¿no? Ya cuando hay un testigo siempre alguien puede decir, bueno, un testigo en la carretera, puede haber 1000 factores para intentar ver algo, hay todo tipo de estudios, pero
Ya es raro cuando dos personas, y esto me parece interesantísimo tenerlo en vivo ahora a la ONI 21 en Milenio 3, cuando dos personas al mismo tiempo ven el mismo fenómeno, sea lo que sea, ¿no, Carlos? Pues sí, efectivamente, y eso sí que es justo muy cerca de donde estamos ahora mismo. Fue la segunda vez, esto ocurrió, según me ha comentado Rafael, hará unos 3 años aproximadamente. Él, en este caso, según me comentaba, venía de Sevilla hacia Morón de la Frontera, por esta carretera, y muy cerca de donde estamos, tanto él como su esposa, María, que también está aquí con nosotros, vieron una figura que yo creo que es mejor que te lo explique María cómo era, porque ella me lo describía a mí además me lo describía muy bien, porque claro, Rafael decía, yo iba conduciendo y yo lo vi y me impresioné mucho, pero claro, no podía apartar los ojos de la carretera, pero María, que iba de acompañante, María sí que pudo verla un poco más, claro, lo que le permitió la velocidad del coche que en ese momento iba circulando. Así que si quieres, Iker, te lo puede comentar María, que está aquí. Ella te puede describir cómo era esa figura que vieron tanto Rafael como ella esa noche, hace unos 3 años. Pues escuchamos todos juntos a María con muchísima atención. María, buenas madrugadas, cuéntanos. Buenas noches, Quique, ¿qué tal? Aquí estamos, escuchándote muy atentamente para saber qué ocurrió exactamente en ese punto, que la gente no se asuste porque de vez en cuando pasan unas ráfagas y son simplemente los vehículos que pasan por esa carretera, como vemos, transitada. ¿Qué os ocurrió? ¿Cómo describes a esa figura que nos hablaba Carlos? Pues íbamos, como ha dicho Carlos antes, íbamos hacia Morón. Entonces, en la carretera, como es recta totalmente, o sea, no hay ninguna curva, no hay nada, de pronto vemos una figura de un hombre, se veía que era un hombre, pero bien definida, no era, se veía perfectamente, muy blanca, resplandeciente, muy esbelta, pero con pasos muy decididos. Se veía un hombre que elegante, pero vestido todo de blanco, muy brillante. Tenía como una camisa larga que le llegaba incluso un poco más de la rodilla, y se le veía también trozos de pantalón, todo del mismo género, todo blanco brillante. Y al pasar nosotros, pues giró un poco la cabeza y nos miró. Pero bueno, nosotros, claro, de pronto de eso, inmediatamente miramos por el retrovisor y no vimos nada. No vimos absolutamente nada. Dices nos miró, María, porque llegaste a ver rostro, llegaste a ver una cara. Sí, vi como una mirada. No era la cara tampoco los rasgos muy definidos, pero sí como esa mirada. Y estaba muy cerca del arcén. Sí, muy cerca. Un metro y algo. Porque es pequeñito el arcén donde estamos ahora mismo. Y lo vi, vamos, perfectamente. No, ya le digo que con la cara no definida, no se le veían los pies, pero sin embargo se notaba que era como unos pasos decididos, unos pasos con mucha fuerza. Pues acabas de decir, María... Sí, te escucho, Carlos. No, es que hay un detalle muy curioso que a mí me impactó mucho, porque además cuando, claro, me lo comentó María, también me lo comentó Rafael, el detalle de no se le veían los pies. Estaba pensando exactamente lo mismo, compañero. Justo. ¿Cuántos casos, verdad? Pues sí, la verdad es que sí. A mí me impresionó muchísimo, y me impresionó porque, ya te digo, que coincide con otros testimonios de otras personas que en esta misma carretera han visto exactamente lo mismo. Figuras que cruzan delante del conductor. Es curiosísimo que haya dos testigos. Hay casos, para quien pueda pensar en alucinaciones colectivas, que las hay, pero son muy raras. Dos personas que ven exactamente lo mismo. Ahora le vamos a preguntar a Rafael, pero es que se me ha puesto, verdad, un poco la carne de gallina, porque tantas veces he entrevistado a personas que con toda la buena fe nos decían, bueno, es que no acababa la figura, o sea, los pies no tocaban el suelo. Había un desplazamiento, recuerdo el caso de Escalante en Cantabria y tantos otros, donde eso giraba y simplemente no se le veía el final por debajo de las rodillas. La descripción que ha dado ahora mismo María, aunque mucha gente no lo sabe, es arquetípica, que sería otra cuestión, arquetípica, y también muy parecida a muchos testimonios que hemos recogido, y muchos testimonios que seguro que esta noche llegan. Estoy convencido, esta noche que hemos empezado de esta forma tan especial. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. También has conocido muchos casos donde no hay pierna, donde se corta la pierna, sea lo que sea, cuidado, aquí no decimos que es nada, sea arquetipo del inconsciente colectivo, sea una aparición real, sea lo que sea, el pie
no toca el suelo. Quizá haya gente que haya tenido experiencias así y quieran contárnoslas esta noche tan especial. Vamos a dar esas vías de contacto, Iker, porque fíjate qué casualidad que nos estaban escuchando algunos coches que han pasado precisamente por ese punto kilométrico donde se encuentran ahora mismo nuestros amigos, y los que se han llevado un gran susto han sido ellos. Vamos a dar esas dos vías de contacto: 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. ¿Habéis visto algo extraño en la carretera? ¿Habéis tenido algún encuentro como los testigos que nos hablan esta noche? Con Yerey Martínez, la nave del misterio, con estos sonidos tan especiales, con Carlos Largo, con Fermín Agustí, con Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Con Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y luego presentaremos a un buen amigo invitado, porque además yo creo que en el fondo el tema incluso conecta, aunque parezca imposible, porque ¿qué hay más mágico que ese otro lado del espejo? Espejos. Esta noche también hablamos de espejos. Si tenéis experiencias con espejos, si habéis escuchado antiguos rumores, si queréis saber algo del espejo como objeto que nos inquieta un poco, ¿verdad?, que da nuestro reflejo, que nos hace en soledad preguntarnos muchas cosas, vamos a hablar esta noche. Pero, Carlos, un pequeño apunte. Es que lo ven los dos, la misma figura, durante varios segundos, y en ese mismo punto tú has recogido casos concretos de personas que lo que veían era una hilera de figuras atravesando la carretera, ¿no? Sí, esa es otra historia. En esta misma carretera, precisamente, en la comarcal A360, hace más años, ahora unos 20 años aproximadamente, venían 4 personas en un vehículo. En este caso se dirigían también hacia Morón de la Frontera, y de pronto vieron una figura de un hombre, de un señor, que sale a la carretera desde el arcén y les da el alto desde lo lejos, o sea, como que manda parar el coche, ¿no? Entonces ellos frenan, obviamente, y paran a escasos metros de donde estaba el señor dando el alto. Pero la sorpresa fue aún mayor, porque cuando el coche se para, empiezan a salir del arcén en hilera niños de distintas edades, cruzando al otro lado de la carretera. Y claro, ante la sorpresa de todos, porque esto ocurría a altas horas de la noche, ver cómo un colegio de niños cruza al otro lado de la carretera y desaparece por el otro arcén, donde además no había más que una valla y nada más, y después el campo, pues claro, es como... yo recuerdo que cuando me lo contaban me decían, es que no supimos qué decir, todos nos quedamos en silencio, y cuando llegamos al pueblo, entonces en ese momento fue cuando empezamos a preguntar, pero vosotros habéis visto lo mismo que yo he visto, y tú has visto y todos coincidían en que sí, todos habían visto lo mismo, al hombre dando el alto y a los niños cruzando al otro lado de la carretera. Es una historia realmente alucinante. María, ¿y tú cuando ves esa figura, a ese hombre alto con una especie de gabán o de capa o de traje vaporoso blanquecino, tú qué es lo que sientes? Ahora, recordando en el lugar de los hechos, ¿qué es exactamente lo que te viene? ¿Fue miedo? ¿Fue expectación? ¿Pensaste que en un principio era una figura de alguien que necesitaba ayuda? ¿Qué pensaste? ¿Qué te vino a la mente? Pues la verdad que no lo sé, porque en esos momentos es que no te da tiempo ni de pensar ni de reaccionar. Es que no sabía. Yo sé que de momento me quedé, que no sabía ni qué pensar, ¿no? Ya después me entró miedo, me entró muchísimo miedo. Cuando llegamos, que ya nos alejamos un poco, me entró mucho miedo, porque claro, miramos hacia atrás y vimos que no había nada. Entonces vimos que en realidad no era ninguna persona, además su aspecto no era tampoco de una persona, ¿no? Normal. ¿Más alto de lo normal, María? ¿Más alto quizá de lo normal? Sí, un poco más alto, sí. Sí, un poco era, pero vamos, tampoco demasiado alto, ¿no? En una figura que se puede decir más bien normal, ¿no? De una estatura más bien normal. Pero la verdad que me entró mucho miedo, mucho miedo. Además, lo que más me impresionó fue la forma de caminar, ¿no? La forma de caminar. La rapidez, la fuerza, ¿no? Qué curioso, María. Qué curioso, porque cuántos casos hemos recogido. Yo recordaba hace poco, y además esta noche tenemos otra sorpresa, y es que gracias a Teo Rodríguez y a Primitivo Rojas vamos a empezar
a recordar lo que llamamos encuentros. Fijaos que y esto no estaba preparado, encuentros, que es lo que nos están contando estos buenos amigos desde Morón de la Frontera con Carlos Cala. Encuentros con cosas que no sabemos lo que son, pero que hacen hacerse muchísimas preguntas y muchísimas cuestiones a las personas que lo viven. Pues hay muchos de esos encuentros donde la persona, el caso del doctor Rivera, por ejemplo, en Punta Carnero, Cádiz, ve una figura, en este caso más pequeña, que cruza con gran fuerza. Incluso le impresiona la violencia, la forma de cruzar, muy rápida. Daba la sensación, Rafael, quizá, de que esa figura estaba esperando el momento para cruzar justo cuando pasabais vosotros. ¿Os dio esa impresión o no? Esa es la sensación que yo tuve, porque de pronto voy a una velocidad normal que se puede ir por esta carretera y de pronto veo que alguien se me cruza, una figura o algo, ¿no? Y da la impresión de que es que está esperando expresamente a ese momento, ¿no? Es lo mismo que lo que vimos después ya con los papás, en otra noche que volvíamos los dos. Que es que daba la impresión de que estaba esperando, que se acercara el coche para aparecer en el arcén, ¿no? ¿Y tú qué sensación tuviste? Tu mujer nos hablaba de miedo cuando ve en el espejo retrovisor que aquella figura ya no está, pero ¿y tú que conducías? ¿Cuál fue tu sensación inmediata? Mi sensación fue de mirar en el retrovisor, no vi nada, tuve primero la intención de frenar, pero digo, bueno, ¿para qué voy a frenar? Y continuamos, entonces nos quedamos los dos, nos hablamos, nos miramos, no sabíamos lo que hacer y continuamos el viaje hacia Morón, ¿no? Pero claro, yo de miedo exactamente a lo mejor no, concretamente miedo a lo mejor no, pero sí muy impresionado, ¿no? María, sí, Carlos, te escucho. Sí, yo no sé si tú recuerdas, porque esto sí que lo hemos comentado alguna vez, en esta misma carretera, a unos 5 kilómetros de aquí, de donde nos encontramos exactamente, no sé si te recuerdas, y los oyentes igual, algunos también lo recuerden, un matrimonio, Pedro y María del Carmen, exactamente en esta carretera, a 5 kilómetros de donde nos encontramos, vieron lo mismo, una figura, lo único que cambiaba en este caso era que la figura iba vestida de negro, pero todo lo demás es igual. Estaba la figura en el arcén, y cuando ellos pasaron con el coche, incluso la figura los siguió con la mirada hasta que ellos pasaron de largo, y cuando miraron por el retrovisor ya la figura no estaba. O sea, es el mismo caso repetido a 5 kilómetros de donde nos encontramos y a dos personas que ni Rafael ni María conocen, y que tampoco Pedro y Mari Carmen conocen a Rafael y María. O sea que a mí me impresionó mucho cuando me enteré de esta historia por eso, porque yo ya había oído hablar de otras personas que me habían contado exactamente lo mismo en esta misma carretera.